Hoy, por la gracia del Señor, estamos empezando una nueva serie, pero también para ello tenemos que recordar que tenemos una visión y misión como iglesia. Y ya es conocida por todos, la misión que Dios puso en nuestro corazón está desde un principio, desde el tiempo del interinato, ¿verdad? Somos discípulos llamados a ser discípulos. Y el tema de la visión fue siendo trabajada en estos últimos 5 años, en medio de pandemia, post-pandemia, recién retornamos y entonces hay que considerarlas de aquí en adelante porque esa visión va a conllevar los énfasis también en todo lo que hagamos como iglesia en los próximos 5 años, aún en los temas de predicación. Por ello, tú verás que uno de los aspectos fundamentales a considerar como nosotros, como iglesia aquí en Miraflores, es la familia. De allí que la serie que estamos empezando hoy es Familias de ayer con mensajes para hoy. Y el primer tema que tiene que ver en torno a la familia es justamente Adán y el inicio de la familia. Adán y el inicio de la familia. Ahora, hablar de familia puede ser un asunto abordado desde diversos tópicos. Uno de ellos, entre tantos, puede ser el aspecto jurídico, ¿no? Y entonces consideramos las leyes de los hombres, para nosotros aquí, la Constitución, ¿verdad? El Código Civil, Código del Niño Adolescente y una diversidad de normas legales adicionales que hablan sobre la familia. Pero para nosotros como iglesia del Señor y como discípulos de Jesucristo, tenemos que considerar que no solamente hay una ley del hombre que va a regir nuestra convivencia en sociedad para que veamos en armonía y paz, sino sobre todo, ¿qué es lo que dice Dios? Y entonces, no solo considerar la ley del hombre, sino sobre todo la ley de Dios. Entonces tú me preguntarás, perdóname Juan, ¿estás pidiendo que ponga por encima a Dios y su ley, por encima de la ley del hombre? ¿Me estás llamando a que desacate la ley? ¿Eso no es un tanto revolucionario? ¿No me estás llamando a la insubordinación? Déjame explicártelo. Y por ello te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos 12 y 13. Dice allí la Escritura lo siguiente: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra el apóstol Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, es decir, a Pablo, el predicador Pablo, el apóstol Pablo, es tomado y llevado a los tribunales, ¿verdad? Por una razón. ¿Cuál es la razón? Lo dice allí. Este hombre, esta es la razón por la cual acusan a Pablo y la motivación de llevarlo al fuero común, al fuero civil. Este hombre persuade a los hombres de honrar a Dios contra la ley. Hay momentos en la vida que tenemos que considerar qué es lo prioritario para nosotros como discípulos del Señor, como creyentes, donde los principios de lo alto tienen que vivirse aquí abajo y en nosotros, donde tenemos que determinar qué es realmente para nosotros lo relevante, lo trascendente, lo prioritario, lo insustituible. Porque habrá momentos en que tengamos que decidir entre mi fe o la ley del hombre. Ahora, eso puede ser un poco chocante, ¿verdad? Pero déjame explicarte algo. La Constitución del Perú nos habla de derechos fundamentales. Entre ellos, mi libertad de credo, de religión, de vivirla individual y colectivamente. Y hay formas, pero no solamente tenemos la Constitución. Hay una ley, quiero que la conozcas, si es que yo lo he compartido algunas veces aquí, pero si no la has oído nunca, para que la conozcas. La ley 29.635. ¿Qué ley es? La ley de libertad religiosa, ¿ok? Que está vigente hoy en nuestro país y por eso te la comparto. Esta ley, en su artículo 4, habla de un tema muy importante para nosotros que tiene que ver con lo que hemos dicho anteriormente.
Objeción de conciencia. Quiero que te aprendas bien esa palabra. Objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia según la ley peruana que nos rige y nos ampara a nosotros? Lo siguiente. La objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal en razón de sus convicciones morales religiosas. Es decir, me puedo poner en un caso extremo por razones de mi fe. De mi fe. Hay formas para eso, no vamos a entrar en ese detalle, pero quiero decirte que cuando se dé un momento en nuestra vida en que tenemos que priorizar entre la ley del hombre y la ley de Dios, entonces yo elijo a Dios. Y me ampara incluso mi ley nacional. Tienes que saberlo. Porque se nos va a arrimar en este contexto, este mundo contemporáneo, siglo XXI, que hay mucha presión para desdibujar los principios de Dios, para dejar en relevancia los principios que pone el hombre hoy. Génesis 1:1 dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Nos habla de qué? De los orígenes, del comienzo. El Génesis, ¿verdad? Pero no de Dios, sino ¿de quién? De la creación de Dios. En un sentido, lo que deja por sentado es, entre todas las cosas creadas, inmerso el hombre, Dios ya estaba. Dios ya era. Considere ello, porque incluso el hombre pudo no ser creado y Dios ya existía. Y esto quiero citarlo porque hay algo que tenemos que tener presente nosotros como creyentes. Es lo siguiente, que muchas veces hemos posicionado nosotros al hombre en el centro de forma tal que todo gira alrededor nuestro. Yo soy el centro del universo y esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto anhelo, esto no me gusta y entonces todo gira en torno a mí. El hombre se ha entronado y posicionado en un lugar que no le corresponde. Porque sobre quien debe girar la historia es Dios. Es Dios que por amor a ese hombre creado envió a su Hijo. Es Dios quien provee la salvación. Es Dios quien nos ama con amor eterno. Sin embargo, ello nos debe llevar a una óptica. ¿Yo a quién tengo como referente? ¿Es Dios, mi Señor, o soy yo? Son mis propios anhelos de un corazón, como dice la Escritura, perverso y egoísta. Porque eso va a definir, ¿sabes qué? En nosotros, mi forma de pensar. ¿Cuáles son mis metas? Si son las que yo quiero o van alineadas a la que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué futuro? ¿Quién soy? ¿A dónde apunto? ¿Por qué estoy aquí? Dios, en el ejercicio de su voluntad, dice la Escritura, al sexto día, luego de haber creado todo, dice allí, Génesis 1, 26 y 27 lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, ¿verdad? Ahora, no es el hombre a la luz de las Escrituras quien gesta su existencia, sino ¿quién? Dios. Es Dios. Es Dios quien nos da la gracia singular, no dada a otro ser creado, ni cosa creada, de tener su imagen y semejanza. Solo el hombre. ¿Y ello qué implica? Que tenemos en nosotros ciertos aspectos y atributos que tiene Dios, como por ejemplo el amar. Dios es amor y Dios por amor envió a su Hijo a la cruz por nosotros. Y nosotros también puso ese carácter, el poder amar a otros. Dios perdona, como nosotros también tenemos esa facultad de perdonar. Dios es compasivo y misericordioso. El hombre también. Dios anhela justicia. El hombre también.
Hay aspectos de Dios que no han sido transferidos al hombre, pero algunos sí. Pero sin embargo, este pasaje habla de algo más. Al final cita, hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Dos géneros, nada más. No uno, no más de dos, solo dos. ¿Cuáles? Dios dijo hombre y mujer. Punto. Ahora, esto suena radical y suena excluyente y para algunos hasta discriminatorio, como lo plantea hoy una parte de la sociedad con su propuesta de ideología de género. Y es importante que comencemos a conocer esto porque esa propuesta es disidente de lo que establecen los principios de Dios. Solo dos géneros, hombre y mujer. Es allí donde nosotros como creyentes tenemos que conocer bien, empaparnos del tema y aprender a diferenciar y conocer bien lo que significa, por ejemplo, identidad sexual, opción sexual, igualdad de género, igualdad de oportunidades, que se vende todo como un pack. Y uno puede estar de acuerdo con alguna cosa, si le parece, pero compra todo erróneamente. Porque allí sí contradecimos las escrituras. Entonces hay que conocer adecuadamente qué significa cada cosa. El tema de hoy no es la ideología de género, es la familia. Pero necesitamos empezar precisando lo que Dios dice en su palabra. Para nosotros, al empezar una familia que está constituida por un hombre y una mujer únicamente. Génesis 1, 28 y 29 dice el Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Dos palabras claves, por favor, que quiero que tengas presente en este momento hasta el final. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿ok? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, todo eso os serán para comer. Es la primera vez que Dios bendice su creación. Y esta bendición en particular recae sobre quién? Sobre ese hombre creado a su imagen y semejanza, no sobre lo demás. Pero le da un doble mandato. ¿Cuáles son las dos palabritas? Les dijo, los bendice y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿De qué está hablando? En primer lugar, de productividad. En el segundo lugar, de procreación. ¿Ok? En resumen, ahora, Dios le da autoridad a este hombre. Le brinda provisión necesaria delante de él para su manutención. Dios le da un privilegio particular entre todo lo creado. Esa es la particular que tiene este hombre. Y en este contexto, cuando va cerrando el capítulo 1 y empieza el capítulo 2 del Génesis, dice así la Escritura. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, y continúa diciendo, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tienes todo un planeta. Y en todo ese planeta, en todo este mundo, Dios establece un Edén. Y en este Edén dice que plantó un huerto. Y allí al oriente, no en el sur, no en el norte, allí en el oriente, puso al hombre. Uno podría pasar ahora y ve a Adán en su casita y le dice, Adán, qué buen lugar. Y Adán nos va a decir, sí, pues es que tuve un buen servicio de corretaje, pues estoy acá. Es que me gustó la zona, es el paraíso, ¿no es cierto? El Edén. No. No fue una decisión de Adán, sino ¿de quién? De Dios. Dios puso allí de manera particular a este hombre con un propósito, que lo vamos a ver ahora más adelante. Y yo te pregunto a ti, estás aquí,
Tú sabes dónde vives. Tú sabes, ya has llegado a descubrir cuál es el propósito por el cual estás tú en el lugar donde resides, en esa zona, en esa casa, en ese edificio, en esa manzana, en esa calle. Si eres el único creyente de todo eso, estás llamado a ser luz en medio de las tinieblas. A vivir tu fe de forma tal que se vea y sea apreciable. Pero nuestra vida debe demostrar ello, no solamente nuestras palabras. Porque si no, llegaremos un día en que, como Gandhi le dijo a aquellos que le compartían del Evangelio, me gusta tu Evangelio, pero no me gustan los cristianos por cómo viven. El testimonio de vida, no solamente el texto escrito que lo sabes y lo compartes, ese que debe justamente resplandecer allí. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Cómo vamos? Porque Dios te puso allí de manera particular. No fue un tema casual, no es un tema de la suerte, no es un tema de méritos, accedí aquí, pero Dios permitió que accedas allí por una razón. Génesis 2:15 dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Bueno, esto ya lo dijo. ¿Para qué? A este propósito. Para que lo labrara y lo guardase. Te pregunto, ¿qué es lo que tiene que aprender aquí el hombre cuando es puesto en este huerto? ¿Qué tiene que aprender? A ver, dime. ¿Ah? ¿Perdón? A trabajar. No está de vacaciones, Adán. Aquí tienes que trabajar. Aquí tienes una labor. Aquí se te encarga una tarea. Estás en este huerto, sí. Tienes todo para poder disfrutar, pero aquí tienes que labrar y guardar. Este lugar donde yo te estoy poniendo. Esa es la pauta de Dios. ¿Recuerdas las dos palabras del inicio? Los bendijo y les dijo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicad. Fructificad, producción. ¿Quieres productividad? Tienes que trabajar. ¿Quieres ver resultados? Tiene que haber un trabajo previo. Tienes que esforzarte, ¿verdad? Tienes que ser diligente. Tienes que hacer todo lo que esté a tu cargo. Y después, en la gracia de Dios, podrás ver ¿qué cosa? Los resultados. Pero hay que esforzarse. Hay que poner literalmente aquí las manos en el arado. Hay que trabajar. Y eso es algo que el hombre tiene que aprender antes de pensar en una familia. Me llamó la atención que esta palabra, labrar, en el original, ¿sabes cómo se traduce? Adorar. Por otras excepciones son trabajar y arar. ¿Ves? Dios lo llama ¿a qué? Tú dirás, sí, a trabajar. Pero velo también, a Adán, le está diciendo Dios, como un acto de adoración. Lo primero que Dios le pide al hombre es aprende a adorarme. Si tienes un trabajo, por la gracia de Dios hoy, ¿cómo ves tu trabajo? Ay, no te imaginas cómo es mi jefe. No, no hablo de tu jefe, hablo de tu conducta frente a la tarea que Dios ha puesto delante de ti. ¿Lo asumes con responsabilidad? ¿Sabes lo que tienes que hacer y lo que no? Tú produces, trabajas, te esfuerzas de manera tal que Dios va a ver en ello un acto de adoración a Él. No lo haces por tu jefe, no lo haces por empresa. Haces porque como creyente estás adorando a tu Dios con todo lo que haces, aún tu trabajo. ¿Has considerado ello? Si Dios nos da la oportunidad de traer un trabajo, ve esta variable. Pero no solamente de ello, dice, labrarás, sino también, además, guardarás. ¿Qué significa guardarás aquí en el original?
pon un cerco alrededor de ese huerto que estás tú llamado a trabajar. Porque estás llamado a cuidar lo que está dentro del cerco, y el cerco se pone para evitar los peligros que vienen de fuera y pueden afectar tu labor, tu llamado, tu meta. Tienes que estar atento a lo de dentro, lo de fuera, lo interno y lo externo. Es el llamado de Dios para el hombre. ¿Qué tiene que aprender el hombre cuando piensa en una familia para mañana? Que el hombre está llamado a asumir responsabilidades. Que tiene que ser responsable, no solo cuando es soltero preparándome para el matrimonio, sino también casado. Que estoy llamado como casado también a seguir siendo responsable. Ese es mi llamado, el que me hace el Señor. Mujer, si eres soltera o eres casadera, quieres casarte y vas a ver aquí a un hombre, un joven con quien casarte, fíjate en su actitud. ¿Cuál es su corazón frente a Dios? Si es un hombre que le adora. ¿Cuál es su actitud frente al trabajo? ¿Cuál es su respuesta frente a las responsabilidades? Considéralo. Considéralo antes, no después, antes. Porque después las responsabilidades van a existir, ¿verdad? Van a existir. Pero hay que aprender, y esto tenía que aprenderlo ahora, Adán. Génesis 2, versos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recordemos, estamos al inicio de todo, ¿verdad? En el Génesis. Ahora, hay una relación naciente entre ¿quién? Entre Dios y el hombre y Dios. Aún no se ha dado el hecho que todos conocemos, lamentable, del pecado, ¿verdad? Eso es Génesis 3. Estamos en Génesis 2. Y entonces, aquí hay una comunión entre el hombre con su Dios. Y algo que tiene que aprender el hombre en esta etapa, ¿sabes qué cosa es? Aprender a oír la voz de Dios para poder reconocer y discernir lo que Dios le demanda a él en su vida. ¿Qué quieres tú, Dios, de mí? ¿Qué esperas de mí? Mira, ¿ves todas las plantas que hay aquí en el huerto donde te he puesto? Todo es para ti algo comestible, salvo esto. El fruto de este árbol, no. Conocido por todos, ¿verdad? ¿Qué tiene que aprender el hombre? Que hay límites. El hombre es libre para poder decidir, caminar, andar, pensar, elegir, pero no es un tema de libertad absoluta. Así como en un estado nos regimos por normas que hay que cumplir, Dios también establece ello. Y Dios te dice qué puedes, qué no puedes. Y cuando no es algo expreso, entonces esos grises nos regimos por los principios eternos de Dios, que también están en la palabra. Y entonces el hombre tiene que aprender a reconocer la voz de Dios, poder discernir su voluntad para nuestra vida, para que oyéndola la pongamos en práctica. Esa es la idea. No solamente ser un cerebrito con toda la teología y toda la Biblia en memoria, sino llevar lo que dice Dios a mi vida diaria, cotidiana, mientras transito por esta tierra. Ese es el fin. Que viva como creyente. Y como alguno decía, vive como creyente o muere como pagano. No se trata solo de cuánto conocemos, sino cuánto vivimos. Y la manera de vivir adecuadamente como discípulo de Jesús es, conozco bien lo que dice Dios, ¿qué espera Él de mí? Entonces ya está en mí, obedezco o desobedezco. Y entonces este hombre tiene que considerar ello. Empieza este verso diciendo, y el Señor mandó. Es una orden.
Lo que se traduce aquí es, cuando algo se ordena es para encaminar definitivamente una cosa a un fin determinado. ¿Quién sabe el fin determinado? Quien lo ordena. ¿Quién sabe cuándo, dónde y por qué? Quien lo ordena. ¿Quién está llamado a obedecer? El mandado. En este caso, el hombre Adán frente a Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos? Somos bien contestones, bien respondones, bien críticos. Pero no estoy de acuerdo. Yo tengo otras sugerencias, pero a mí me parece, ¿verdad? El hombre es así. Pero Dios no le está preguntando al hombre qué te parece. Dios dice, esto es y esto no es. Punto. Y allí se tiene que ver la decisión del hombre frente a la voluntad de Dios. ¿Cumplo la voluntad de Dios? ¿Es una realidad de mi vida o me olvido de Dios? Porque en mis decisiones, no lo que diga yo creo, en mis decisiones se va a evidenciar si en verdad creo en Él, le amo, le reconozco como mi Señor o no. Es un tema teórico, como que sé matemáticas, sí lo sé muy bien. Pero es solamente una realidad abstracta, pero no viva. El hombre tiene que llegar a descubrir que tiene libertades, pero no absolutas. Y que hay límites. Y lo hemos dicho antes aquí también. Somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Pero así igualmente somos responsables de las consecuencias de esas decisiones. ¿Te crees maduro para tomar tus decisiones? Asumamos entonces con hidalguía las consecuencias de esas decisiones que tomamos en libertad. Eso es ser un hombre maduro. Ya estoy grande, entonces asumamos nuestras responsabilidades. Y cada uno, cuando esté delante del Señor, sabe perfectamente si oyó la voz de Dios y sabe lo que Dios quiere para uno, si está obedeciéndolo o no. Porque no es solamente lo que yo quiero. Eso es cuando el hombre es el centro. Vive una vida que honra a Dios. Eso es cuando Dios está en el centro. ¿Se dan cuenta? Este es el aprendizaje previo que debe tener el hombre antes de formar una familia. Y si ya estás casado y te has olvidado de esto, recuérdalo. Yo sé que las esposas nos lo van a recordar, pero recuérdalo, porque esta responsabilidad no se va cuando te casas, sino la aprendes para vivirla ya casado. Estas libertades y límites no terminan cuando te casas, más bien allí también es otro escenario. Al cierre del capítulo 1, Génesis 1:31 dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera, ¿verdad? Pero continúa Génesis 2:28 y siguientes. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Una apreciación al final de la creación, ve Dios toda la obra creada y dijo, es óptima, maravillosa. No solamente es buena, sino buena en gran manera esta creación, ¿verdad? Pero transcurren y está avanzando esta relación con Adán y dice, no es bueno que el hombre esté de solo. No habla que el producto Adán sea defectuoso, sino que hay una condición que se da y que es bueno que haya algo adicional. Y en este caso, alguien adicional. Y entonces opera Dios. Actúa Dios. No es un tema de soledad, es un tema de propósito. Es Dios siempre quien toma la iniciativa para proveer de esa ayuda idónea al hombre. Algo que muchas veces oímos es cuando las hermanas dicen, estoy orando por mi idóneo. Ahora, algo que tenemos que recordar,
porque puede traer también ser motivo de discusión, es que en la Biblia nunca encontramos eso, de un idóneo para la mujer. Habla de una idónea para el hombre. Es al hombre que se le determina, ¿verdad?, funciones, metas. Y en ese sentido, en esa tarea, quiero que labres y guardes, ¿verdad?, te doy justamente una ayuda. ¿Sabes qué significa ayuda idónea? Es ser neget. ¿Te acuerdas de Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Eser es justamente eso, ayuda, socorro. ¿Qué es lo otro, neget? Es el que está al frente, la parte opuesta, pero no contraria, al frente de forma tal que al final resulta la contraparte, alguien que es complemento. Y entonces va a ser una ayuda idónea para la tarea encomendada. Y es interesante que los que somos matrimonios, sobre todo cuando hemos tenido oportunidad de aconsejar a otras parejas, si eres el consejero, tú te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia cuando el consejero hombre va solo y cuando el consejero va como pareja matrimonial. Porque hay aspectos que la mujer se da cuenta y el hombre no. Por eso somos complemento, entre muchísimas otras variables. Porque necesitamos justamente de esa ayuda idónea para la vida cotidiana. Ciertamente el hombre también tiene que colaborar, ayudar, atender. Ella también, como hija de Dios, también tiene propósitos particulares que Dios pone para ella. Pero no perdamos el marco. No perdamos el marco. Porque una oración de él es más que decir, quiero estar con alguien, quiero una ayuda idónea, es preguntarte a ti, varón, que estás solo, ¿estás cumpliendo ya todas estas premisas previas? ¿Quieres tener enamorada por tener una enamorada o estás pensando en el matrimonio? Piénsalo. ¿Cuál es el propósito de tener una enamorada por tener una? Este binomio debe apuntar entonces finalmente a vivir para adorar a Dios. Ser conscientes de que Dios ha establecido un plan para ellos. Este hombre ya sabe lo que quiere Dios de mí. Y entonces trabajamos juntos y somos un complemento para lograr eso que Dios ha puesto delante nuestro. Ambos trabajando, viviendo como matrimonio bajo los principios de Dios. Pero algo más. Génesis 2:24 dice la Escritura lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Un versículo muy conocido, compartido muchísimas veces, sobre todo en los matrimonios, eventos de matrimonios, ¿verdad? Y bueno, Adán y Eva no tienen suegros, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Dejará a su padre? No, es un tema de principios. No es para ellos únicamente, sino para lo que vendrá, nosotros. ¿De qué habla aquí, Señor? Del destete del hogar paterno. Por tanto, dejará a su padre y madre. ¿Quién dejará? ¿Quién? El hombre. Recuerda, está hablando al hombre. Porque el hombre sufre muchas veces de mamitis, o la mamá también sufre de hijitis, ¿verdad? Que no lo quieren dejar. Y es un drama, hermanos. Porque el llamado no es que abandone a los padres, sino que forme un nuevo hogar en otro lugar. Pero que les honre, como dice la Escritura, que les provea de recursos económicos cuando sean adultos mayores, cuando lo necesiten, que los visiten. No es que los abandonen y nunca más los vean, pero necesita salir de
seno de hogar donde estaba inicialmente para formar un nuevo hogar. En esta casa donde él es hijo o hija, ya hay un padre de familia, una autoridad. No pueden haber dos autoridades en la misma casa. Y el esposo en este nuevo hogar es la nueva autoridad y necesita una nueva casa, un nuevo hogar. Donde allí sí va a ser familia, cabeza de familia como lo dice la Escritura. ¿Sabes? Yo conversaba con algunas hermanas y unas amigas en el trabajo antes que tenían hijo único y tenían varoncito y tenían 10 años, 12 años y decía, ¿tienes un hijo único? Y yo les preguntaba porque yo soy hijo único. Y entonces le decía, ¿no has considerado tener otro hijo? No. Mi hijito, ¿no te has puesto a pensar cuando tu hijito se case y se vaya a la casa? No, y estaba llorando, tenía 10 años. Esa mamá y estaba en crisis. El niño tiene 12. ¿Cómo se va a ir mi hijito adorado? Sí, tu hijito adorado se va a ir de la casa. No están preparadas las madres. Los padres son más desaprensivos. Pero tiene que formar un nuevo hogar. Tiene que formar un nuevo hogar. Yo recuerdo que cuando nos casamos con Katy y celebramos la ceremonia religiosa, aquí nos casamos en Miraflores, hace 27 años. Claro, el auditorio era totalmente distinto, ¿no? Y le pedimos al pastor Roberto en ese entonces que oficie la ceremonia y nos convoca a una entrevista. Y entre otras preguntas me quedó una que hasta hoy y que tiene que ver con el tema. Una de las preguntas que nos hizo fue, ya novios, nos dijo, bueno chicos, ¿dónde piensan vivir? Entonces le dijimos, bueno, hemos alquilado un mini departamento aquí en Aurora, aquí por allá. Perfecto. Porque si me decían que iban a vivir con uno de los padres, no los caso. ¿A dónde apuntaba el pastor? Al respeto de este principio. No es solamente que casado o casa quiere. Yo recuerdo una pareja aquí en la iglesia hace tiempo que luchaban con su economía y al final decían, bueno, me comentaba Juan, si es que no podemos, aunque sea al punto del cerro iremos, pero iremos solos. Y sabe que después de un tiempo regresan y decían, nos fuimos a vivir a la punta del cerro, por eso no veníamos, estaban lejos. No les daba la economía, pero tenían que respetar este principio. ¿Te das cuenta? Se unirá. No solamente dejará a padre y madre, sino que se unirá a su mujer. ¿Verdad? Adherirse, unirse, ser uno. ¿Tú has visto a veces cuando los carpinteros con una cola especial pegan y esa madera ya no sale? O cuando tratas de separar madera, se astilla o se quiebra una, se quiebra otra, ya han llegado a ser uno. Y a eso apunta la familia, el matrimonio, la pareja. Ya no son dos individualidades, sino tienen que llegar a ser una unidad. Una unidad. ¿Por qué? Porque recuerda, venimos de contextos diferentes probablemente, de familias con tradiciones diferentes, de fechas que para uno es intocable y para el otro es referencial. Tal vez de una condición social también, similar o distinta, pero hay que amalgamar todo en un momento. Un viejo pastor decía, ¿han visto ustedes un río con su corriente y su caudal avanzando y otro río también igual, tranquilo, hasta que en un momento los dos se cruzan? Y cuando se cruzan esos dos ríos con su corriente, ¿cómo hace? ¿No? Una ebullición, ahí todo se mueve, es un caos. Y después tú ves que ya se va calmando las aguas y forman un nuevo río, ya está tranquilo, como cuando eran solos. Pero ese momento de unión no es sencillo. Ese momento de unión, y allí necesitan estar solos. Finalmente dice, serán una sola carne. Serán una sola carne.
Es un enfático llegar a ser un solo cuerpo. Y cuando tú lees las Escrituras, vas a encontrar que está hablando de ¿qué? Intimidad sexual, ¿verdad? Una intimidad sexual que debe apuntar, como siempre se explica, en dos variables. Uno, el deleite que debe darle la pareja. Y el otro, ¿cuál es? Fructificad y multiplicados, pues. La procreación. Habrá alguna excepción, por supuesto. Cuando Dios no le concede por alguna razón en su soberanía no permitir que él o ella pueda, ¿no? Una concebir, otro engendrar, y entonces no hay un hijo. Pero será la excepción. Y lo que hoy nos puede parecer, no, pero esta línea de tu sermón está en vano, no está en vano. Porque si no lo sabes, te lo comparto, porque yo también no lo conocí hace mucho, sino recientemente. Los chicos de hoy, de entre 20 y 25 años de nuestra amada Lima, no quieren tener, muchos de ellos, hijos. ¿Lo sabes? ¿Les has preguntado a tus hijos? Porque quieren disfrutar la vida, quieren viajar, quieren sus logros. Los hijos después y esto. Además, el gran argumento hoy es, habiendo tantos niños abandonados, ¿por qué traer uno más para que sufran en este mundo? Eso es lo que dicen, esa es la tesis, hermano. No quieren tener niños. El disfrute, el placer, el deleite. Se quedan solamente fructificar. ¿Es raro? No. Si lees un poquito y analizas la historia no muy reciente en Europa, los países en Europa le pagan, ¿verdad?, a las familias para que tengan hijos, porque ya no hay porcentaje de natalidad en los países y entonces les ayudan para que los sostengan. No nacen nuevos niños. Los niños vienen de otros países producto de la inmigración en Europa. Y los países están preocupados. Considéralo. ¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad? El corazón y la actitud hacia el Señor. Donde todo soy yo y mi interés. Claro, tener hijos implica sacrificio muchas veces. Esfuerzos. No es sencillo ser padres. Pero eso lo veremos más adelante. Termino preguntándote lo siguiente, hermano, hermana, amigo que nos visitas. Si eres soltero, soltera, ¿cómo te estás preparando para el matrimonio? Si es que Dios quiere que así sea, ¿cómo te estás preparando? Si hay alguien aquí que es conviviente y no tiene impedimento de casarse, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no honras a tu pareja y honras a Dios y cumples con el matrimonio? Lo dejo allí. Si eres matrimonio, recuerda, la preparación para unos, para otros ya es una realidad. ¿Cómo están nuestras responsabilidades como esposos, como esposas? ¿Cómo está nuestra realidad marital? Si tuvieras que evaluar tu matrimonio del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Nadie te va a preguntar, pero hazte tú la pregunta. Conversa con tu esposo o con tu esposa. ¿Hay algo que trabajar? Yo creo que sí. En todos. Me incluyo. La próxima semana, si Dios quiere, veremos a la primera pareja naciente de los principios, Adán y Eva como esposos. Así que si quieres escuchar algo de ello, te invitamos la próxima semana. Pero considera, Dios tiene planes para nosotros, aún como familia, pero también como individuos. Tenemos que estar atentos a lo que Dios demanda de cada uno. Vamos a orar y te invito a que tú puedas inclinar el rostro allí un instante. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, y rogamos, Señor, que seas tú tratando con nosotros conforme a tus planes para cada uno. No somos
exentos, Señor, de tus demandas, de tu llamado, de lo que tú anhelas también para nuestras vidas, tus propósitos de lo alto para nosotros, para cada uno, para cada hombre, mujer, joven, niño, aquí presente, para cada familia representada. Nos ponemos delante de ti. Obra tú en nosotros tu perfecta voluntad. Ya nos conscientes, Señor, de las mismas delante de ti, para asumir con valentía, ser obedientes a ti en todo tiempo. Que nuestras vidas y nuestras familias te honren. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.